Hola, hoy vamos a hacer el corsé, que es una prenda que me han pedido mucho ustedes. Y bueno, pues hoy por fin vamos a hacerla. Para hacerla podemos partir de un talle básico a la medida, que ustedes pueden revisar ahí el tutorial para que vean cómo hacerlo y ya partan desde el mismo punto que voy a partir yo. O pueden hacerlo en el tutorial que es talle básico sobre medida o por talla, el que quieran usar. Entonces vamos a partir, yo voy a usar las plantillas por talla. Estas también ya las tenemos ahí en un tutorial que es graduación de talle y es cómo convertir un talle básico en diferentes tallas. Bien, entonces como les decía, vamos a usar los patrones básicos y lo de siempre, nuestra regla L, la desastre, lápices de colores, la graduada para agregar costuras y la francesa. Muy bien. Vamos a comenzar entonces por darle contorno a nuestras plantillas para transformarlas en ese talle ajustado para poderlo convertir después en un corsé. Bien. Voy a darle contorno con rojo a nuestro patrón delantero, a nuestra plantilla delantera. Marcamos, es aquí muy importante, marcar las líneas de pinza. Este talle básico yo lo tengo hasta la cadera y así lo van a pasar. Vamos a pasar nuestra línea de busto, la pinza, las pinzas importantes. Ya tenemos aquí pasados a nuestro papel imprenta el patrón delantero y el patrón espalda de nuestras plantillas básicas. Pasamos todas las líneas tal cual están en nuestro básico y vamos a empezar la transformación. Este es el delantero y voy a transformar en el delantero mi básico para convertirlo en un corsé. Muy bien. Esta es mi línea de imperio, que es una línea muy importante para el corset. El imperio, pues ya saben, se toma desde el hombro, se le da contorno al busto. A ver si aquí se los puedo explicar mejor. Miren, la línea de imperio sería desde el hombro, dando contorno al busto y justo donde termina el busto. Aquí sería mi largo imperio. Muy bien. El largo imperio, hacemos la línea porque, como les decía, es muy importante para darle forma al busto. Lo primero que vamos a hacer para transformar este básico es trasladar la pinza desde el imperio en línea recta hasta abajo, hasta donde termina nuestro corset. Y vamos a marcar de arriba abajo esos 3 centímetros que ustedes recuerdan dimos de pinza, los vamos a dar de arriba abajo. Con la cinta mejor. 1.5 y 1.5. Muy bien. Todo esto va a quedar plano. Esto lo vamos a eliminar. Y en la parte del busto vamos a dar forma colocando la curva francesa de esta manera en el punto alto del busto y hasta tocar la pinza, la elevación que hicimos ahorita de la pinza para darle forma. Lo que queremos es que el corset nos quede plano desde el imperio y pasando por el abdomen planito hasta abajo. Muy bien, ahora vamos a marcar la mitad del hombro para unirlo al punto alto del busto,
Esto es lo que nos va a dar la inclinación de la pieza. Luego vamos a marcar, si nuestra pinza mide 4 centímetros, aquí vamos a quitar una pinza de 2. Antes de eso vamos a determinar hasta dónde va a llegar el corset, porque esta es mi línea de sisa. Y se supone que el busto nos forma una imaginaria, pero una circunferencia. Si del punto alto del busto hacia abajo hay 8 centímetros, si yo marco, esta línea la voy a marcar como referencia. Del punto alto del busto hacia el imperio hay 8 centímetros. Por lo tanto, hacia arriba debería haber 8 centímetros más, que esto sería para cubrir totalmente ese, digamos, circulito del busto. Pero obviamente nuestro corset pues no lo queremos hasta arriba, va a ser un strapless, no lo queremos tan cubierto. Vamos a bajar 1 centímetro, 1.5 a partir de esos 8 para darle la forma a nuestro corset strapless, nuestra forma de corazón. Colocamos la curva francesa de esta manera y la apoyamos en la línea de punto alto de busto. Nosotros podemos escotar en el centro hasta donde nuestra clienta lo desee. Esto es un escote muy conservador. Y en la parte de la sisa, tampoco lo queremos justo a la sisa, vamos a dar 2 centímetros abajo de la línea de sisa. Aquí está. Nos coincidió casi justo donde inicia la pinza. Eso no tiene la menor importancia. Podría ser incluso más abajo, bla, bla. Ok, entonces aquí está nuestro escote strapless en forma de corazón. ¿Dónde se une esta línea que marcamos de la mitad del hombro y la unimos a la línea de punto alto de busto? Vamos a dar una pinza de 2 centímetros. La mitad de lo que mida nuestra pinza de busto lo vamos a quitar en esta parte. Recuerden que aquí no podemos tener una pinza, lo más grande que la podemos tener sería de 8 y ya es muy grande. Entonces, en este caso que nosotros estamos haciendo una talla, borro esto para que no se vayan a confundir. Estamos haciendo una talla chica, nuestra pinza de busto es de 4 y aquí vamos a quitar 2 centímetros. Colocamos nuestra curva francesa y le damos forma ligeramente curvita para conservar, recuerden, hagan de cuenta que estamos haciendo de perfil esta forma del busto. Estamos ahorita haciendo esta pieza. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí nuestra transformación. Esto verde lo vamos a eliminar y como siempre vamos a tener mucho cuidado de que todas las costuras nos coincidan. Y entonces medimos lo que va a medir en esta parte, que son 15, y medimos el lado contrario para ver 15,5. Aquí vamos a elevar, perdón, esta mide 15,5 y esta 15. Vamos a elevar aquí medio centímetro. Y ahora damos la forma hasta ese punto. Medio centímetro para que coincida al coser esta pieza con esta. Muy bien. Aquí y aquí. Perfecto. Entonces vamos a continuar con la transformación del delantero y ahora vamos a dar el largo. El largo que le vamos a dar de la cintura hacia abajo en el costado van a ser 8 centímetros. 8 centímetros, vamos a dar una pequeña curvita para que nos estilice más la figura, que quede más largo en el centro que en el costado. Aquí di 8 y acá voy a dar 14, 6 centímetros más
Esto lo puedo hacer a mano alzada o puedo usar la curva francesa para darle forma de esta manera. Ahí está. Estos 3 centímetros que eliminamos en línea recta los vamos a agregar en el costado para que no nos falte que no nos falte tela para que le quede a nuestra clienta el corset. Hasta aquí son los 3 centímetros. Luego con la curva vamos a unir nuestra pieza hasta ese punto. Voy a puntearla porque hasta aquí nos apoyamos de aquí y en el largo de la cadera, pero en realidad nuestro punto hasta donde va a llegar el corset es ahí. Ahí está. Aquí tenemos ya la transformación de nuestro corset. En cuanto separemos nuestras piezas, esta va a ser pieza 1 y va a doblez de tela. Esta va a ser pieza 2 y son 2 piezas las que vamos a cortar. Aquí una a doblez, 2 piezas separadas. En cuanto yo recorte, voy a cerrar mi pinza de busto porque esto tampoco existe. Esto lo voy a eliminar cerrando la pinza y esto recortándolo. Muy bien. Igual que revisé del imperio hacia arriba, ahora reviso del imperio hacia abajo y esta mide 23. Por aquí todo esto mide 23.5 y este lado mide 24. Aquí voy a agregar un medio centímetro para que me pueda coincidir. Aquí y aquí. ¿De acuerdo? Así a la hora de coser no tiene por qué faltarme nada. Todo me debe coincidir perfecto. Muy bien, esta es la transformación. En cuanto al delantero, ahorita voy a recortar las piezas y voy a mostrarles cómo se cierran para que les quede muy claro. Muy bien. Ahora voy a hacer la transformación en la pieza de espalda y voy a comenzar mi pinza básica que yo dejé en mi patrón básico espalda fue de 3 centímetros, aquí y aquí. Pero yo quiero que me dé muy bonita forma en la parte de la espalda, realce el derrier y por eso aquí voy a quitar 1 centímetro. Por lo tanto, esta pinza ya me va a quedar de 2 centímetros de donde están las líneas rojas. Es ahora donde va a estar mi pinza espalda. Aquí tengo la transformación donde bajé 2 centímetros de la sisa hacia abajo. Los tengo que bajar también en la parte de la espalda y me cercioro que coincida porque estos son 16.7. Aquí deben ser también 16.7. Esta pinza no existe, recuerden que la vamos a cerrar y entonces el espacio que nos queda es desde este punto hasta la cintura, 16.7 y 16.7 debe quedarnos también en la espalda. Muy bien. Voy a escuadrar esta línea que hasta ahí es donde va a llegar la pieza espalda, pero nunca debemos cortar la pieza espalda en línea recta porque se va a ver ligeramente elevada en el centro de la espalda. Voy a recorrerme para que lo puedan ver mejor. Lo menos que podemos bajar, lo menos para que se vea casi recto son 2. Lo máximo, todo lo que queramos sin exceder este punto. Estos 6 centímetros de arriba hacia abajo en la cintura son necesarias si queremos que el corset haga su función.
que es ver la cintura más pequeña. Necesitamos un soporte por lo menos de 6 centímetros en la cintura, de la cintura hacia arriba. Entonces mínimo 2, máximo 10 en este caso, de esta persona y de esta talla. Yo voy a dar 4 centímetros, voy a bajar el escote en la línea del centro de la espalda y lo voy a hacer de esta manera, dejando la parte recta de la regla en esta parte y la más curvita en el costado. Así, muy bien. Ahora, igual que hicimos en la parte delantera, esta pinza, que ahora está en estos puntos, la vamos a sacar recta hasta la línea del escote. Hasta la línea del escote, espalda, sacamos en línea recta nuestra pinza para evitar que la pieza se separe en este punto de la espalda, que se afloje. Nuestra pieza 1 en este caso sería todo esto. Ahorita le voy a dar el largo. Esta no se corta doblez porque aquí nosotros vamos a poner unos ojillos. Incluso aquí como queremos que quede ligeramente separado, no demasiado, solo un poco para poder ajustar con las cintas. Podemos quitar a la pieza 1 centímetro o simplemente no dejar costura en la parte del centro de la espalda para que quede un poquito separada, no demasiado. También esto es a gusto, si queremos que se vea la espalda, pues podemos quitarle 2 para que entre las dos piezas nos queden 4, o quitar 1 solamente para ajuste de los ojillos, o también no dejar costura. Ahorita nosotros vamos a quitar el centímetro para que pueda ser más claro. Vamos a quitarlo y después vamos a agregar la costura. Muy bien. Igual que cuidamos en la parte del delantero que estas dos piezas coincidan perfectamente, 14.2. Vamos a agregar este poquitito para que nos coincida con esta pieza. Aquí y ahí. Vamos a afinar ahora con esta curva porque es muy poquito. Así. Ahí está. Hasta ahí va a llegar la pieza. Muy bien. El corte pues va hasta abajo, pero aquí nosotros estamos en este punto. Lo voy a cerrar para que se den cuenta. En la parte de la espalda pues no queremos aplanar nada. Al contrario, queremos que el derrier luzca. Entonces no vamos a sacar la pareja. Pareja solo de la cintura hacia arriba. Hacia abajo dejamos así la cuchillita tal cual. Incluso esta distancia de aquí que son 1.5 lo vamos a agregar también en la parte de la espalda para que a la hora de coser nos coincida todo perfectamente. Y hacemos la misma formita que dimos en la parte del delantero, lo hacemos en la parte del trasero, con la diferencia que ustedes recuerdan que aquí dejé 14 en el largo, en el delantero. Voy a dejar 12, 2 centímetros menos. Y voy a dar la forma. Ahí está. Aquí va a ir mi patrón trasero dando la misma forma que el delantero. Muy bien, pues aquí tengo ya trazada mi pieza 1 y tengo mi pieza 2. Este corset que vieron al inicio en la imagen es el más sencillo, el que solo lleva 2 cortes en la línea de busto y en el centro de la espalda. Solamente 2 es el más básico, después vamos a ir haciendo algunos con más dificultad y más diseño. Muy bien, les decía que vamos a quitarle 1 centímetro
en el centro de la espalda, solamente para que nos quede un espacio separado que va a ser, si quitamos uno, pues van a ser uno de cada lado, van a ser dos. Esto es para poder ajustar el corset en el centro de la espalda y dejarlo bien apretadito a nuestra clienta. Vamos a quitar ese centímetro que va a ser solamente para eso, como les decía, solo para que nuestras cintas tengan ese ajuste. 1 centímetro menos, 1 centímetro más pequeña la pieza para el ajuste. Entonces ya tengo aquí toda mi transformación de la parte, tanto de la parte delantera como la parte trasera. Voy a separar las piezas para darles una pequeña recomendación muy importante y para agregarles pestaña de costura. Ya tenemos aquí las piezas del corset con la pestaña de costura y quiero que observen lo siguiente. Dejé 1.5 en donde va a ir varilla y 1 centímetro, esto va a ir así, 1 centímetro en el centro de la espalda donde solo vamos a unir al forro, la tela al forro. Igual arriba tiene 1 centímetro de costura solo para unirlo al forro, 1 centímetro, abajo igual, 1 centímetro, 1 centímetro, 1.5 donde van las varillas. Igual en la parte delantera, 1.5, 1 centímetro en donde solo vamos a unir forro, 1 centímetro, 1.5 en varillas. 1.5, 1.5. Las varillas van a ir en el centro del busto y costado, centro de la espalda. También vamos a tener que poner una antes de los ojillos y costado en la espalda. Ahora quiero mencionarles algo muy importante. Cuando nosotros convertimos esa tercera dimensión, que es nuestro cuerpo, a un plano, este volumen que dé el busto pues se convierte en una medida plana. Quiero que observen cómo aquí no hay tanto inclinación, no hay tanta inclinación como nos la forma el patrón. El patrón forma una inclinación muy prolongada en el costado, aquí, cosa que en el cuerpo no sucede. Entonces, esto vamos a tratar de eliminar no toda la inclinación, sí un poco, para que a la hora de poner nuestra prenda no se separe también en el costado del cuerpo. Aquí quiero mostrarles cómo, recuerdan que en el patrón estaba abierta la pinza y la cerré. Esta debe ser cerrada para que nos dé el volumen al busto. Entonces vamos a quitar 1 centímetro en el costado para hacer esta línea más recta, de esta manera. Lo marcan de esta manera. Esto es con el único fin que a la hora que prueben su corset no se separe del cuerpo también en la línea de sisa. Entonces eliminamos este centímetro tanto en la espalda como en el delantero. Lo quitamos. Y cuidamos que aquí siga coincidiendo. Como nuestra pestaña de costura es de 1,5, vamos a tener que agregar un poquito más alto nuestro patrón espalda, porque si se fijan al coser aquí con 1,5, que sería aquí, yo tendría esta diferencia de ajuste y esto sí me provocaría problemas. Es 1 centímetro. Se lo voy a agregar. Toman un pedacito de papel y agregan ese centímetro porque eso sí les puede dar problema. Voy a poner un alfiler
Esto es para que nos coincida con la parte delantera. A la espalda le agregan, usan la curva de sastre y agregan ese centímetro hasta eliminarlo así. Y de aquí hacia acá en línea recta, que esto es costura, eso lo vamos a consumir. Entonces, una vez que agregaron el centímetro, ya tenemos todo listo para cortar la tela y confeccionar. Muy bien, todo lo que se refiere al corte del corset básico, este es un corset básico que va a llevar las costuras marcadas, pues estos patrones del corset básico están terminados. Aquí tenemos las dos piezas y de una vez hay que mencionar 2 piezas tela, 2 piezas entre tela y 2 piezas forro. Todo eso vamos a cortar en nuestro corset. Vamos a cortar tela entre tela y forro, porque queremos que esta prenda quede muy estructurada, muy durita. Igual en la pieza 2, espalda, 2 piezas tela, 2 piezas entre tela, 2 piezas forro. Lo mismo vamos a hacer en el delantero. El delantero, la pieza 1 es a doblez, por lo tanto vamos a cortar una pieza a doblez tela, una pieza a doblez entre tela, una pieza a doblez forro. Una pieza tela entre tela y forro. En la pieza 2, delantera, 2 piezas tela, 2 piezas entre tela, 2 piezas forro. Esto es lo que vamos a cortar para nuestro corset y hasta este punto quedaría terminado el patronaje. Si les gustó nuestro tutorial, regálenos un like y suscríbanse a nuestro canal.